Gracias a Dios por este privilegio tan grande que Él nos da de poder estar esta tarde en la casa del Señor. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. A las personas que están a través de esta transmisión también les damos la más cordial bienvenida. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Que el Señor nos bendiga abundantemente en su palabra. Las últimas enseñanzas. Ese es el tema bajo el cual vamos a meditar. Hemos visto en algunas películas de ciencia ficción muchas veces que cuando un personaje está a punto de partir, reúne a algunas de sus personas más cercanas y les da unas últimas instrucciones. Y también vemos algunos ejemplos bíblicos de algunos patriarcas que cuando estaban a punto de partir, también reunían a sus hijos y les daban unas últimas instrucciones. Y por eso yo titulé la porción de esta tarde, las últimas enseñanzas. Me imagino que la mayoría de los que estamos en este lugar, el día de ayer estuvimos en las reuniones familiares. Amén. Y estuvimos hablando un poco acerca de Jesús. Y vimos a Jesús como el ejemplo de servicio por excelencia. Y eso pues es algo que debe de motivarnos a nosotros a también poder prestar un servicio en la obra del Señor. El libro de Mateo nos dice que después de que Jesús fue bautizado y se escuchó la voz de Dios desde los cielos, que dice: este es mi hijo amado, y comenzó a despuntar el ministerio de Jesús, muchas personas le seguían y predicaban en las sinagogas de ellos, y muchas personas querían ver a Jesús y otros querían escucharlo, porque la misma palabra dice que él enseñaba como quien tiene autoridad y no como cualquier otra persona. Y otros querían gozar de sus milagros. Y otros solo andaban por ahí, por curiosidad. Y otros andaban por ahí porque decían: no, hombre, si cuando se complica, el Señor multiplica los panes y los peces. Y por eso andaban ahí. Pero muchas personas ponían atención a lo que Jesús decía y guardaban sus enseñanzas. Algunos de nosotros pasamos por la escuela, hermanos, y a veces no éramos tan buenos para poner atención. Y a veces nos perdíamos enseñanzas importantes. Cuando yo estuve sacando la carrera de teología, si uno de repente faltaba, hermanos, cuando estábamos en las clases de griego, de exégesis o de hebreo, y uno faltaba una de esas clases, mire, uno daba pena después, porque se había perdido una explicación importante, una enseñanza importante. Lo mismo sucede con la escuela de la vida. Si no nos damos la tarea de aprender de esas experiencias por las que atravesamos, bueno, nos perdemos de cosas importantes, de enseñanzas importantes, y no las practicamos. Cada una de las palabras de Jesús, de sus enseñanzas, de sus milagros, tenían un propósito. Y precisamente eso es lo que vamos a ver en el libro de Juan, en el capítulo 13, los primeros 15 versículos. Y por eso les dije que es una lectura muy conocida, porque el día de ayer la estuvimos estudiando en las reuniones familiares. Y vamos a ir por partes. El versículo 1 y 2, aunque tal vez no podamos ir a detalle y descubrir toda la riqueza que esos 18 versículos tienen, aunque nosotros solo vamos a retomar 15, pero vamos a rescatar aspectos importantes de esos versículos. El 1 y el 2 dicen así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, su hora había llegado. En cierta ocasión Jesús estaba en las bodas de Caná de Galilea, ¿verdad? Estaba con sus discípulos. Conocemos la historia que se acabó el vino. Y María, su madre, va y le dice: ¿no tienen vino? Y Jesús, a lo que Jesús contesta: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Dice: aún no ha llegado mi hora. Y el escritor Juan se encarga de hablar mucho de la hora de Jesús, del tiempo de Jesús. Y está diciendo ese versículo que la hora, que el momento había llegado para pasar de este mundo nuevamente al Padre. Para que Jesús, o sea, el momento específico
por el cual se había estado preparando, por el cual había nacido y había desarrollado su ministerio, ahora había llegado el momento preciso, el momento oportuno para pasar de este mundo al Padre. O sea, para volver a tomar su lugar. En cierta ocasión que Jesús fue un poco duro con sus discípulos y con las personas que le escuchaban, le dicen los discípulos: mira, las personas como que se enojaron, se molestaron, tú fuiste muy duro, esta palabra es muy dura. Y el Señor le dice: bueno, ¿y ustedes se quieren ir también? ¿Y qué? Si yo me voy y tomo el lugar que me corresponde al lado del Padre. Entonces había llegado la hora, el momento en que Él había de pasar por ese proceso de humillación y exaltación para volver al lugar que había dejado, a la diestra del Padre. Pero me llama la atención la actitud de Jesús, porque dice que Él sabía que su hora había llegado. Es motivo de discusión entre muchas personas. Bueno, ¿y en qué momento Jesús sabía lo que Él era? Sabía su misión, sabía que era el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a morir, que iba a sufrir, pero que iba a resucitar. Y no se ponen de acuerdo si desde la niñez o en qué momento después del bautismo Él tiene esa conciencia mesiánica de la misión que Él tiene que cumplir. Entonces, pero ahora sí lo sabe, ha llegado su hora, el proceso de la humillación y la exaltación. Y a mí me llama eso la atención muchísimo, ver la actitud de Jesús, porque aunque Él sabe que está llegando su hora, ese momento tan determinante de su pasión, como lo conocemos nosotros, Él parece que en ese momento está tranquilo, está compartiendo con sus discípulos, están haciendo preparativos para la Pascua, y también ahora sabemos que ese fue el momento de la instauración de la cena del Señor. Pero su hora había llegado. Y yo me ponía a pensar, hermanos, qué paz, qué tranquilidad y qué serenidad la del Hijo de Dios. Hermanos, si a nosotros hoy nos llama, ¿verdad?, el dueño de lo ajeno, y le dice: hoy sí se te llegó tu hora, nos dice algo bíblico. Hermanos, si usted y yo ya no dormimos, usted y yo nos agarra una tembladera, se nos sube la presión, nos da azúcar, y quizás ni lleguemos a esa hora, nos morimos antes de tiempo. Pero la hora del Hijo de Dios había llegado, en que iba a pasar de este mundo al Padre. Y Él estaba tranquilo, porque esa es la misión que Él tenía que cumplir. Y en obediencia, Jesús, el Hijo de Dios, estaba ahí. Y me gusta muchísimo lo que sigue diciendo el versículo: como había amado a los suyos, los amó hasta el final. Parte de un plan perfecto de salvación de manera general para la humanidad. Desde el principio de la fundación del mundo, Dios tenía un plan específico. San Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y como los amó, dice, desde el principio, así los amó hasta el final. También podemos pensar en todos sus discípulos, en esa gente de confianza que lo acompañó desde el principio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Y está diciendo el escritor a Juan: así como los amó desde el principio, los amó hasta el final. O sea que ese amor que Jesús le tenía a las personas que estaban cercanas ahí, a su círculo de confianza, a sus discípulos, así como era de grande al principio y de fuerte, así era de fuerte y de grande hasta el final. Y de ahí podemos deducir nosotros otro punto importante: así como los amó desde el principio, los amó hasta el final. ¿Y qué significa esto, hermanos? Bueno, podemos pensar en el amor incondicional de una madre. Cómo ama, cómo quiere, cómo se entrega, cómo lucha por sus hijos. Mucho más grande es el amor de Dios para el ser humano, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero Jesús, desde el principio hasta el final, dice, los amó de esa misma manera. Y el siguiente, el 2, dice: a pesar de que hacía tiempo atrás Satanás había venido al corazón de Judas, no sabemos en qué momento, pero Judas ya andaba con el diablo en el corazón, como decimos nosotros, o sea, con esa inquietud de que iba a entregar al Hijo de Dios. Y Jesús sabía estas cosas. ¿Y cómo estaba Jesús?
Así como los amó desde el principio, los amó hasta el final. Y a nosotros, ¿cómo nos va con el amor, hermanos? Nosotros amamos a Dios, lo amamos con todas nuestras fuerzas, lo amamos con todo nuestro corazón. Podríamos decir como Pablo, ¿verdad? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que le tenemos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos decirlo. Amen a Dios de esa manera, dijo Jesús, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. ¿Y qué más? A su prójimo, como a ustedes mismos. ¿No nos ha pasado que muchas veces tenemos, hermanos, todas las intenciones de hacer algo bueno? Tenemos todas las intenciones de decir algo bueno, de tener una acción de amor, de misericordia en favor del prójimo, del hermano, del vecino. Pero por algo que se nos pasa por ahí, eso nos roba el amor. Y esa pequeña situación, una tonterillita, como decimos nosotros, nos comienza a quitar la paz, nos comienza a quitar la tranquilidad. Y toda esa bondad que había en nuestro corazón, todo ese amor, en un par de segundos se apaga y se acaba. No, es que yo iba a hacer, pero como el hermano dice que dijo de mí, ya no lo hice. No, es que yo lo iba a hacer, pero como me pasó esto, ya no lo hice. Imagínense si Jesús hubiera tenido esa actitud que algunos de nosotros tenemos, que hoy amamos al mundo, hermanos, pero en media hora después del culto podemos estarlo odiando. Pero Jesús dice que así como los amó desde el principio, los amó hasta el final. Y ese es el desafío para cada uno de nosotros. Un amor constante que se mantuvo toda su vida. No disminuyó, no cambió a pesar de la incredulidad y de los ataques de las personas. Que las personas decían, ay, ¿cuándo ha salido algo bueno de Galilea? Oh, todo lo que hace es por Belcebú. Demonio tiene. No vemos a Jesús en alguna ocasión que lo van a despertar los discípulos. Señor, ¿y qué te pasa? Así como nosotros, ¿verdad? Hoy no tengo ganas de levantarme, dice uno. Está triste, está acomplejado. Y no vemos, Señor, levántate. Y los discípulos rogándolo. No, es que hoy no tengo ganas. Es que dicen que soy hijo del diablo. Y por eso ya no tengo ganas de cumplir con mi misión. No lo vemos con esa actitud. Como los amó desde el principio, los amó hasta el final. Y nada lo detuvo. Amén. Y nosotros, hermanos, a veces hay que ver cómo está el sol, ¿verdad? Para ver cómo está nuestro amor. Pero el reto y el desafío es imitar la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de saber de que Judas le iba a entregar, su amor no disminuyó. Qué tremendo. A pesar de que algunos evangelistas dicen, Lucas, me parece, el traidor le llamó. A pesar de que sabía que el traidor estaba ahí, su amor, su entrega no disminuyó. Veamos lo que dicen los siguientes versículos de 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Oiga, qué tremendo el poder y la autoridad. Que Jesús tiene la conciencia que Él ya tiene en las manos. Sabe que su Padre le ha puesto todas estas cosas en las manos. ¿Se recuerdan cuando lo fueron a apresar? Jesús les dice, bueno, como contra un ladrón han salido conmigo, contra mí con palos, con espadas. Entre ustedes estuve en el templo enseñando y nunca me hicieron nada. Claro, pero este es el momento en que todo esto tiene que cumplirse. Uno de sus discípulos saca la espada, corta la oreja de uno de los guardias del templo y él le dice, tranquilo, yo no necesito que tú me defiendas. La conciencia de que sabe que el Padre le ha entregado todas las cosas, el poder, la autoridad. Y él dice, si yo quisiera podría orar a mi Padre y Él me mandaría por lo menos 12 legiones de ángeles que pelearan por mí. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la Escritura? Entonces Jesús sabe que su Padre ha puesto todas estas cosas y más en sus manos. Y que había salido de Él y que para donde Él iba de nuevo. Se levanta de la cena, fíjense qué importante esto. Están en ese proceso de la cena, de los preparativos para la Pascua. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó.
Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Dijimos que Él tiene todas las cosas. Él estaba, pienso, en su calidad de anfitrión. Y a veces, en algunos lugares, como uno no ve claro, ¿verdad? Que algunas personas tomen la iniciativa de hacer algo, de repente uno toma la iniciativa cuando uno no ve claro en algunas situaciones. Y Jesús estaba ahí. Y como no vio claro, como decimos nosotros, como les estoy diciendo yo, se levantó, se ciñó la ropa, agarró una toalla, agarró un lebrillo y comenzó a limpiar los pies de los discípulos. Vea la actitud del Señor. Él es el que le dijo, anda a tal lugar en el aposento, preguntarle, dice el maestro, ¿dónde vamos a preparar la cena? Y él estaba en su calidad de anfitrión. Y la actitud que Jesús, el Hijo de Dios, toma es una actitud de un servidor, es una actitud de un esclavo, es una actitud de servicio, pero que no era realizada por el anfitrión de la fiesta o por el dueño de la casa, sino que esa función estaba relegada a los esclavos, a aquellas personas que no tenían derecho. El dueño de la casa hacía el banquete, invitaba a las personas y tenía sus servidores. En su defecto tenían muchos esclavos, y los esclavos, como sinónimo de cortesía, como un ritual de purificación, comenzaban a lavar los pies de todos los invitados para estar purificados, para poder disfrutar de los alimentos. Y Jesús toma esa actitud para con cada uno de sus discípulos. Se levantó de la mesa e hizo todos los preparativos porque Él iba a dar su próxima enseñanza. El Hijo del Hombre, como Él mismo dice, se detiene para servir. Se levantó de la mesa. Y esa es otra actitud que nosotros debemos de imitar. Jesús nunca estaba demasiado ocupado para atender las cosas del reino, para atender todo lo que concernía o lo concerniente a su misión, a su trabajo. Nunca estaba demasiado ocupado, hasta el punto que se levantó de la mesa y comenzó a servirle a sus discípulos. Hizo una pausa y comenzó a servirle a sus discípulos. Y a usted y a mí, ¿cómo nos va con nuestra actitud de servicio en la obra del Señor? Les decía yo a los líderes el día miércoles que en más de alguna ocasión yo dejaba enfriando mi comida. Y si me llamaban y que había que hacer algo, yo dejaba enfriando mi comida y iba y lo hacía. Pero sabe que en los últimos tiempos, digo, estoy ocupado. Ahorita no puedo. Más tarde. ¿Y qué denota esa actitud? Denota que estoy ocupado, ¿verdad? No, a veces denota un poco de soberbia en nosotros. A veces denota un poco o mucho de indiferencia que hoy tenemos y que antes no teníamos. Y podemos darnos cuenta a la luz de ese ejemplo que antes éramos más serviciales, que antes había más amor de nosotros hacia la obra, que antes había más disposición de servirle al Señor, pero que ahora ya no lo hay. Que ahora estamos enfrascados en nosotros mismos, en el yo. Porque lo importante es el yo, es mi persona. Y nos resulta poco importante las cosas del Señor. Y por tal motivo, cuando alguien necesita a lo mejor un servicio, cuando pudiéramos hacer algo, ahora nos jactamos de que estamos muy ocupados. Ahorita no puedo. Si me espera para más tarde, hermanos, y a veces no estamos haciendo nada. A veces lo que estamos haciendo es que un partido de fútbol va a comenzar a las 1:45 de la tarde. Pero vea la actitud. Vea la actitud. Tenemos una actitud completamente diferente. Pero el Hijo de Dios hace una pausa. Él dice, esto es importante hacerlo. Esto es necesario que lo hagamos. En cierta ocasión Él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo también. O sea, aquí no nos detenemos. Aquí lo que es necesario hacer, hay que hacerlo. Y usted, lo que es necesario hacer, lo hacemos. ¿Sabe que hay toda una generación que no quiere incomodarse por nada en nuestros tiempos? Toda una generación de cristianos que no quiere incomodarse con nada.
que solamente quiere asistir a los cultos y estar ahí 1 hora y media y así se alarga y uno se siente incómodo y volver a irse para la casa y pensamos que con eso le estamos sirviendo al Señor. Pero el servicio es mucho más amplio. Pero el servicio en la obra de Dios abarca mucho más aspectos de nuestra vida. Y si nos damos cuenta, a lo mejor los estamos desperdiciando porque no hemos entendido el privilegio de servir. El servicio está relegado muchas veces a un ratito. No es que yo, con esa 1 hora y media que estoy ahí, y así como hablamos en buen salvadoreño, con esa 1 hora y media que estamos ahí, ya le hice el paro al Señor. ¿Y cuál paro? Lo vemos así, ¿verdad? Ya el Señor con estos 20 minutos que estuve aquí, le he dado una gran ayuda, un gran impulso a la obra del Señor. No, hermanos, tranquilos, podemos hacer mucho más. Lo que pasa es que muchas veces nos falta disposición. Si el Hijo de Dios lo hacía y podía tomar una pausa aún en medio de sus alimentos, usted y yo también podemos hacerlo. Y más adelantito, entonces, en la lectura, el Señor se levanta, comienza a lavar los pies de sus discípulos y se acerca a Simón Pedro en el versículo 6. Y Pedro le dijo, ¿tú me vas a lavar los pies? Claro, porque Pedro es el que le dijo, ¿y ustedes quién dicen la gente que soy yo? ¿O ustedes, qué dicen ustedes que soy yo? Y le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Esto no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, si Pedro tiene esa conciencia y ve al maestro, que yo creo que para ellos fue penoso ver que el maestro se levantó y les comenzó a prestar ese servicio a ellos, y que ninguno de ellos tuvo el valor, la interés de hacerlo, porque ellos andaban peleándose. Cuando usted lee los evangelios, algunos se andaban peleando y andaban fantaseando. Y cuando el maestro falte, ¿quién será el mayor de nosotros? Vos quizás vas a ser Pedro. No, vos vas a ser Juan. No, los hijos de Zebedeo van a ser los mejores. ¿Se recuerdan lo que la madre de los hijos de Zebedeo le pidió? Que en su reino se sentara uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces habían andado en esa discusión. Así como algunos le dicen, y cuando el hermano Toñito falte, dicen, es el presidente de la organización, ¿y a quién irán a poner? Me irán a poner a mí. Y usted ni se congrega y aspira a esas grandes cosas, ni está sirviendo en un ministerio y aspira a esas grandes cosas. Entonces el Señor le dice, no hombre, el mayor entre ustedes va a ser el que más sirve, el que tenga más sencillez, el que tenga más humildad. Entonces Pedro tiene toda esta noción y le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Vea la actitud de cómo le habla al Hijo de Dios. En algunas traducciones, Pedro le está diciendo, tú hasta el final de los siglos nunca me lavarás los pies. O sea, no me vas a tocar los pies, le está diciendo a Jesús. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. El acto de lavar los pies, ya lo dijimos, más que una norma, hermanos, más que un sacramento, estaba demostrando un acto de servicio y un acto de humildad. Aunque algunas iglesias y otras denominaciones lo toman en un sentido literal. Imagínense aquí que venimos al día de dar gracias, que ya va a ser, y por eso nos estamos preparando. Vamos a decirlo de nuevo porque los agarramos distraídos. El día de dar gracias, la Santa Cena, ya va a ser, y por eso nos estamos preparando para la Santa Cena. O sea, no es que nos estamos preparando, que ya tenemos los globos, la silla. No, estamos preparando nuestro corazón. Entonces lo que está demostrando Jesús es una actitud de humillación y de servicio necesaria para poder participar de todas estas cosas. Eso le está diciendo a Pedro, mira, si tú no dejas que yo haga esto y te dé esta enseñanza, entonces tú no logras entender esto, no vas a poder tener parte conmigo. En ese aspecto de la cena, que era algo tan importantísimo,
y tampoco, dice, en todos los aspectos que tengan que ver con el reino. Pero si lo tomáramos de una manera literal, imagínense cuántos vamos a venir a lo mejor el 11 de diciembre vamos a estar acá. Y ponemos ahí al grupo de diáconos, ¿verdad? Va a tocar a un par de grupos de diáconos y todos lavando los pies, ¿verdad? Sería menos, no es más fácil que limpiemos nuestra mente y nuestro corazón. Creo que es mejor, más que traer limpio los pies, más que traer bien chaineados los zapatos, es mejor traer limpia la mente y el corazón. Y eso va a ser agradable para el Señor. Entonces, más que establecer una norma o un sacramento, como le llama la iglesia tradicional, es un acto de servicio y de humildad que el Señor quería demostrarle a sus discípulos para decirles, así se hace, o esto les hace falta a ustedes, dejen de andar hablando de quién va a ser el mayor en el reino, que quién los va a mandar a ustedes, que se van a mandar entre ustedes. No, la cosa no es así, hay que ser servicial y hay que ser humilde. Lavar los pies pues era propio de todos aquellos que habían sido invitados al banquete. Dijimos, era una actitud de los esclavos, era algo considerado algo bajo. Y aquí nosotros, ¿verdad? Muchas veces caemos en esa trampa, hermanos. A nosotros muchas veces nos gustan los privilegios solo donde nos vean, ¿verdad? A mí sí me va a dar, deme de cantar o de predicar. A mí sí me va a dar, deme de tocar los instrumentos. Porque los otros privilegios donde uno no se ve, a veces no le gustan mucho a uno. Ya les he contado en cierta ocasión que el culto de las 10 de la mañana era el patito feo de los cultos. Bueno, algunos lo percibían así, no porque todo lo que tiene que ver con honrar y glorificar el nombre de Dios, hermanos, no es un patito feo, cualquiera que sea el culto. Pero unos hermanos me dijeron, no, me dijo, si a mí me va a poner a tocar, no me ponga a tocar ni a cantar en ese culto. A veces estamos así, y los discípulos hasta cierto punto estaban así. Por eso se habían andado peleando. ¿Quién es el que va a mandar? ¿Quién es el que va a ejercer autoridad entre nosotros? Porque la actitud de servicio no la querían tener, porque esa actitud de humildad les hacía falta. Por esa razón quizás ninguno se había adelantado a hacer lo que se puso a hacer nuestro Señor Jesucristo, por toda esa discusión que habían tenido antes. Pedro le dice al Señor, ¿tú me lavarás los pies? No entiende lo que el Señor está haciendo. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Al entender el propósito, Pedro, de la enseñanza de su maestro, entonces tendría la capacidad para poder servir con humildad, con sencillez y sin ningún tipo de pretensiones. Porque si él entendía lo que su maestro estaba haciendo, decía, bueno, y si el Mesías, si el Cristo se ha puesto a servirnos a nosotros, ¿por qué no nosotros también podemos brindarle un servicio al Señor y a nuestro prójimo? O sea, si Pedro lograba entender lo sencillo de esta enseñanza, entonces iba a ser más fácil que fuera un instrumento en las manos del Señor. Lucas 22:27 dice, ¿cuál es el mayor? El que se sienta a la mesa. Claro, ese es el pensamiento de la época de Jesús, el que se sienta a la mesa y en un lugar específico. El que estaba sentado a la punta en la mesa era el más importante. Y en el orden que la gente estaba sentado, decía lo importante que la gente era para el anfitrión. Imagínense que aquí estaba el anfitrión y uno estaba allá al otro extremo. Eso significaba que yo, que me había quedado al otro extremo, era de los menos importantes para el anfitrión. Lo que se servía en la mesa a la hora de comer no era lo mismo. O sea, no, como aquí, ¿verdad? Que nos ponen pupusas a todos, pollo a todos. No, habían diferentes tipos de alimentos que decían lo importante que usted era. Y Jesús está diciendo, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, el mismo está dando la respuesta. Pero vea la actitud del Señor. Rompe con todos los esquemas. Dice, mas yo estoy entre vosotros, ¿cómo? Como el que sirve. Como el que sirve. Es una actitud completamente diferente. Y aún escuchando todas estas cosas, Pedro le dice, a mí no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le responde, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea, si no tienes esta actitud de servicio y de humildad, no podés tener parte conmigo. Hermanos, qué tremendo es. Aunque podríamos mencionar muchísimos aspectos de nuestra vida que deberíamos de mejorar, que deberíamos de cambiar, pero el propósito de Juan es señalar dos: una actitud de servicio
y una actitud de humildad, de las cuales si Pedro y los demás discípulos no las tienen o no las pueden entender, no pueden participar de lo que viene enseguida, que es la cena del Señor. Oiga, qué tremendo. Si tú no dejas, dice, que mis enseñanzas obren en tu corazón, si tú no dejas que mi palabra obre en tu vida, podemos entenderlo, entonces tú no puedes tener parte conmigo. Si tú no puedes practicar las enseñanzas que yo estoy compartiendo contigo, si tú no puedes poner en práctica las palabras que yo te estoy enseñando y lo que te estoy demostrando con mi actitud, entonces tú no puedes tener parte conmigo, no puedes participar. Y usted va a decir, sí, esto es bien fácil. No, sí, fíjese que es bien fácil. Si pasar la Santa Cena, hermano, para algunos de nosotros solo es así como pasar, ¿verdad? Traer una copita con un poquito de vino, de uvas, y pasar a traer la galleta y comérsela. Y para muchas personas eso es y ya estuvo. Pero para que los que lo entienden es la conmemoración, recordando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es comer y beber su sangre, y se debe hacer con respeto, con humildad y con sencillez en el corazón y con una actitud adecuada. Y eso le está diciendo precisamente el Señor a Pedro. Si tú no puedes entender estas cosas, tú no puedes participar, tú no puedes tener parte conmigo. Y una persona podrá decir, no, si yo paso. Y no es lo mismo cuando Pablo se ocupa de algunos conflictos, de algunos problemas que se dan en la cena del Señor, y dice, no, si algunos ya duermen. Es porque algunas personas, como lo hacían de una manera indigna, como no respetaban los parámetros bíblicos, como no respetaban la palabra del Señor, no, pues ellos ya estaban, ¿verdad? Ya estaban dormidos, unos en sentido espiritual y otros habían muerto ya. No puedes tener parte conmigo, primero en mi cena y luego más tarde también en el reino de Dios. Ya cuando Pedro se ve aludido, dice, no, hombre, si esto es así, entonces lávame todo, purifícame todo, la cabeza, las manos y los pies. Él tiene que decirle, si tú has estado conmigo, usted está con el Señor. Sus enseñanzas están en su corazón. Si tú has estado conmigo, dice el Señor, lávame todo. Ustedes están limpios, dice el Señor. ¿Y por qué están limpios? Por la palabra que han oído. Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros vamos y estudiamos la palabra, esa nos va purificando, esa nos va limpiando, porque nosotros nos damos cuenta de cuáles son los aspectos de nuestra vida que tenemos que mejorar. Entonces, si nosotros nos metemos voluntariamente en ese proceso, hombre, cuando llega ese momento, podemos encontrarnos como Pedro diciendo, Señor, lávame la cabeza y las manos. Y el Señor dice, tranquilos, ustedes están limpios. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Ustedes están limpios, hermanos, porque a estas alturas tenían 3 años y medio los discípulos de andar con el maestro, de poder escuchar y disfrutar sus enseñanzas. Y eso los había purificado. Y no tienen más que lavarse los pies, dice, de aquellas impurezas, de aquellas cosas con las que podríamos tener contacto a diario, que también debemos de tener cuidado y limpiarla. Entonces dice, ustedes lo que necesitan es una limpiadita, dice, una cheineadita, como dice uno. Aunque Jesús dice, aunque no todos están limpios, en referencia a Judas. Veamos lo que dicen los últimos versículos. La parte final del versículo 12 y luego hasta el 15. Y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Saben lo que les he hecho? En un primer momento, básicamente, podemos decir, en el ejemplo más sencillo, ¿saben lo que les he hecho? Y nosotros diríamos, ni no les acaba de lavar los pies, pues. Sí, pero ¿qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Entienden lo que les he hecho? Les he prestado un servicio, les he dado un ejemplo de servicio y de humildad, está diciendo el Señor. En cierta ocasión dicen que iba a haber una conferencia y algunos de nosotros somos los que nos gusta andar en las conferencias, ¿verdad? A otros nos gusta andar en los conciertos, ¿verdad?
Hace poco algunos anduvieron, yo no fui, pero algunos anduvieron por allá. Entonces iba a venir un expositor que tenía mucha capacidad, que tenía mucha gracia, y a veces cuando van a presentar al expositor nos comienzan a decir que tiene título de esto, que tiene título de lo otro, y uno dice, a ver cómo le alcanza toda la vida para estudiar esas cosas, pero uno dice, no, va a decir cosas interesantes. Pero en medio de eso, entonces habían solo líderes ahí, había solo gente que sirve al más alto nivel, y se comenzaron a repartir algunas funciones que se iban a delegar ese fin de semana, que iban a estar ahí, y unos tenían que limpiar el anfiteatro, y otros tenían que tener cuidado del parqueo, y muchas funciones. Y saben que cuando preguntaron, ¿y quién va a limpiar los baños? Nadie dijo nada. Todos los baños, dijo. Y como todos andaban todos trajeados, cada vez que se reunían ahí, ¿verdad? Yo que me voy a andar ensuciando la ropa. Y nadie se hizo cargo, pues. Entonces vino el expositor, el que tenía todos esos títulos y todas esas cosas, y al siguiente día de madrugada, y voy a aprovechar el día, y se levantó como a las 4 de la mañana y iba a limpiar y limpiando los sanitarios, limpiando los baños, y en eso se levantó uno de los otros líderes, ¿verdad? Aquí no hay de esos. Vemos que ya cuando todo está hecho, bien bonito con el traje, ¿verdad? ¿En qué le podemos servir? Aquí no hay de eso, aquí hay gente servicial. Vamos a decir de nuevo, aquí hay gente servicial, aquí hay gente humilde, aquí hay gente sencilla, que entiende cómo funciona lo que el Señor nos quiere enseñar. Y lo halló ahí, y sabe que el impacto fue tal que la gente, más que todas esas palabras que ese día les dijo, recordaba la humildad y la sencillez de este hombre. Y recordaba la actitud que él tuvo, de que tenía todos esos títulos y todo lo que usted quiera, pero tuvo esa actitud y esa humildad de ir a limpiar esos baños. Y eso, más que todas las otras palabras que él pudo mencionar, quedaron grabadas en la mente y en el corazón de las personas. En un primer momento, pues deberían de entender que lo que él había hecho es que les había demostrado lo humilde y lo sencillo que uno puede ser, a pesar de todos los títulos que uno pueda ostentar, a pesar de que uno venga de la familia Simán, de la familia Toyota, de la familia Nissan. ¿Quién más que el Hijo de Dios? Él siempre rehuía que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, Hijo de David. Pero en esta ocasión él dice, ustedes me llaman Señor y Maestro. Y dicen bien, oiga qué interesante. Ustedes no quieren que los llamen maestro, dijo en cierta ocasión en el libro de Mateo, porque uno solo es su maestro. Y en esta ocasión él dice, ustedes me llaman Señor. O sea, el decir el Señor es, nosotros somos sus servidores, nosotros le pertenecemos a Él. Ustedes me llaman Señor y Maestro, o sea, somos sus discípulos. Y lo dicen bien, oiga, porque lo soy. O sea, porque tengo todo el poder, porque tengo todo el dominio, porque tengo toda la autoridad, como dice el libro de Filipenses, que por esa humillación Dios lo exaltó hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre. Y dice, ese soy yo, dice el Señor. Y si yo les he servido de esa manera y he sido humilde de esa manera, vayan y hagan ustedes exactamente lo mismo. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Le damos gracias al Señor por su palabra. Y siempre tenemos el reto, siempre tenemos el desafío por delante de poner en práctica, ¿verdad?, las enseñanzas de la palabra de Dios. Y el día de hoy pues hemos aprendido un poco acerca del servicio, de la sencillez y de la humildad. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente tiempo. Ustedes saben que siempre aprovechamos para la oración, que este tiempo con Dios siempre lo repartimos entre alabanza, mensaje y oración, y que la primera